sus Biblias, abran allí en 1 Corintios capítulo 12. Y hoy vamos a ver la cuarta parte, es el cuarto estudio que daremos sobre los dones del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver los últimos dos, que están ahí en el versículo 10. Vamos a ver esos últimos dos, pero también vamos a ver, ahí en el versículo 10 se menciona el de profecía, el cual también va entrelazado con el don de género de lenguas y la interpretación de lenguas. Lo vamos a ver ahorita y vamos a ir viendo y terminar este estudio con esta última cuarta parte de 1 Corintios 12. El don de profecía, vean ahí el versículo 10, a otros habla, dice, profecía. Y la última parte del versículo 10, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y ahorita vamos a ver la diferencia de cuando alguien es bautizado con el Espíritu de Dios que habla en lenguas. Es diferente al don de lenguas que habla el versículo 10. Pablo se encarga de aclarar eso en todo el capítulo 14 de 1 Corintios. Aquí adelante, lo vamos a ir viendo ahorita. Así que el don de profecía es cuando alguien, igual que todos los demás dones mencionados anteriormente, como palabras de ciencia y sabiduría, todos los dones que hemos estudiado son usados por Dios para circunstancias en particular, para situaciones específicas de algo que Dios quiere hacer en alguien, incluso dar información detalladamente que pudiera alguien estar viviendo sin verlo todavía y sin que suceda todavía, porque Dios conoce todo. En veces queremos encajonar a Dios y decir, Dios se mueve solamente de acuerdo a lo que yo creo en mi teología. Dios se mueve como Él quiere moverse de acuerdo a la palabra de Dios. Aun cuando no entendemos detalladamente la palabra de Dios, incluso Dios va a dar esa información, y eso se refiere a la profecía. Es cuando Él o ella llevan a la palabra de Dios para personas en una revelación directa de parte de Dios para algo que Dios quiere hablar a alguien de una manera muy personal, o a algún grupo o a alguna nación. El don de profecía es cuando Dios trata con alguna persona, con alguna congregación, con una palabra específica por lo que está viviendo o permitiendo, como lo fue las iglesias del Apocalipsis. El Señor les dio una palabra de profecía a cada una de ellas, dándoles a conocer que Él conocía todo de ellos. Les reveló todo lo que estaban haciendo. De igual forma, Dios siempre usa todos estos dones que se mencionan aquí en 1 Corintios capítulo 12. Todos estos dones Dios los usa para edificación de la iglesia y para que nuestra fe crezca en Él. No en una persona, sino en Él. Así que la profecía no siempre se refiere a algo que sucederá en el futuro. La palabra de Dios cuando se proclama, y quiero que podamos ver eso también, pero quiero que podamos ver que la palabra profecía se menciona más que cualquier otro de los dones en el Nuevo Testamento. Y se refiere no solamente a enseñar la palabra, como algunas personas lo dicen. Es que se refiere a enseñar la palabra. Claro que se refiere. La palabra de Dios cuando se predica toma parte de profecía. Y ahorita quiero darles algunos ejemplos. Cuando la palabra de Dios es expuesta de una manera expositiva o temática o con tópicos, la palabra de Dios llega a ser profética para muchos de los que lo escuchan, a lo mejor de los que están sentados en la congregación. Quizá a lo mejor la palabra del Señor se está predicando, y cuando se predica la palabra del Señor a lo mejor se mencionan pecados como adulterio o borracheras o avaricia o maldiciones, maldicientes, desobedientes a los padres o infieles o mentirosos o chismosos o amadores de sí mismos, homosexuales o fornicarios. Y cuando se está enseñando la palabra toma parte como profecía.
De tal manera que la persona que está ahí y Dios le revela algún pecado que en el que está viviendo, es para poder decirle: estoy para ayudarte y librarte de ese pecado del cual ya fuiste libre y del cual ahora he clavado ese pecado en la cruz del Calvario. Así que la palabra de Dios toma de alguna forma una forma profética para cuando se predica. Pero el don de profecía que se menciona aquí con los otros dones es diferente al enseñar la palabra. Es diferente, y quiero que podamos aclarar esto en esa mañana. Todos los dones son esenciales para la edificación de los santos, como dice Efesios 4:12. Todos los dones son necesarios. Son una necesidad dentro del cuerpo de Cristo. Dios los ha establecido. Y esta palabra de profecía, les decía, es la que se menciona más que cualquier otro de los dones en el Nuevo Testamento. Ahora, vemos que el don de profecía es un don igual que los demás. No ha cesado. Algunas personas dicen: ya cesó, no existe. Y lamentablemente por algunos que han abusado de este don, en cuanto escuchan profecía, se les eriza el corazón y dicen: no quiero nada con eso. Sin embargo, Dios ha establecido esos dones para la iglesia de Cristo Jesús hoy en día, en el año 2023. Ahora, la palabra de Dios nos muestra en Hechos 21, versículo 4, versículo 8 al 13 también, que en la iglesia primitiva había jovencitas con el don de profecía. Y la palabra ahí de profecía no es de enseñanza, como algunas personas quieren establecerlo. Quiere decir que eran usadas de una manera especial para profetizar algo que todavía no sucedía, porque Dios puede usar a cualquier persona así. Dios no busca un género, en otras palabras, Dios no solamente busca al hombre para poder manifestarse. Dios puede usar a una mujer para poder manifestar una palabra profética. Así que la palabra de Dios nos dice que había ahí jovencitas con el don de profecía, y también descendiendo un profeta llamado Agabo, dice en el capítulo 21 de Hechos, quien por el Espíritu Santo tomó el cinto de Pablo, y dice que cuando tomó el cinto, dice: quien sea este cinto lo atarán los judíos y lo entregarán a los gentiles. Fue una palabra directa ¿hacia quién? Hacia Pablo, de lo que le iba a suceder a Pablo. Y muchos de ahí trataron de persuadir a Pablo: Pablo, no vayas a Jerusalén, te van a golpear, te van a encerrar. Y Pablo les dice: por favor, no solamente estoy dispuesto a ser atado y a ser encarcelado, sino a morir por Cristo. A morir por Cristo. Así que la profecía era necesaria dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia naciente, y también es necesaria hoy en día. Escuchaba un testimonio sobre la iglesia escondida en China, cómo el Espíritu de Dios se movía de una manera tan poderosa en los grupos que se juntaban en las casas, de tal manera que allá el comunismo es impresionante, y lo que hacen es que en una casa, en un barrio, tengan dirigentes, y en esa barrio esa persona pueda tener dentro de la cuadra a personas que representen al comunismo, de tal manera que los delaten y sean encarcelados por reunirse para proclamar y creer en Cristo antes que en el gobierno de China. Y miraba y leía uno de los libros lo que el Espíritu de Dios hacía. A tal creo que cuando se reunían empezaban Dios a obrar de una manera especial, y había una palabra profética. Decían: van a venir en ese momento, tenemos que salir de aquí, irnos. Así que salían de ahí. En cuanto salían de ahí, empezaban a meterse entre la gente. Y ¿saben qué? Llegaban los del servicio secreto del comunismo a arrestarlos, pero ya se habían ido. La palabra de Dios se movía de una manera poderosa y se sigue moviendo, porque Dios es poderoso, hermanos. La palabra del Señor
sigue moviéndose de una manera especial y estos dones de profecía son vigentes hoy en día. Es importante pues ver que los profetas durante la iglesia del primer siglo eran necesarios dentro de la iglesia. Pablo insta a los creyentes de la iglesia de los Corintios que procuren profetizar. Dentro de la iglesia naciente del primer siglo pudiera ser que comenzaran a prohibir el profetizar. Por eso les dice que todo debería hacerse decentemente y en orden. Vean el capítulo 14, vean el versículo 39. Así que hermanos, procurad profetizar. Los insta a que puedan seguir usando esos dones. Una vez más, algunas personas, algunos de los grupos conservadores, de los cuales nos consideramos también nosotros, dicen que profetizar es enseñar. Esa palabra no se refiere a enseñar, se refiere a poder decir palabras que no se han cumplido todavía. No lo impidáis el hablar en lenguas. Se fijan, el profetizar y el hablar en lenguas van en conjunto. Esos tres ministerios, el profetizar, el hablar en lengua y la interpretación de lenguas son dones que se entrelazan uno con el otro. Pero Pablo le dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y con orden. Este don de profecía era muy importante dentro de la iglesia en ese tiempo. Y quiero aclarar que el don de profecía es diferente al don de maestro. Un maestro, al enseñar la palabra de Dios, habla por Dios. Pero cuando el Nuevo Testamento habla de profecía, no es lo mismo de la predicación de la palabra. Profecía trae consigo algo que todavía no ha sucedido. Algo que todavía no ha sucedido. Y el único que conoce el futuro, ¿quién es? Dios. Dios, ni Satanás, ni sus huestes desconocen el futuro. Ni la élite de Inglaterra, ni la élite de Washington, ni la élite de los europeos. Nadie conoce el futuro más que nuestro Dios. Gloria a Dios por ello, amén. Por eso Dios no nos puede revelar el futuro. De lo contrario, no usaríamos fe. Nosotros nos movemos por fe. Ciertamente vienen cosas tremendas al mundo. Y viene una persecución contra la iglesia. Pero Dios siempre, ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia, hermanos. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. Con tantos falsos profetas hoy en día, pudiéramos como iglesia caer en no aceptar nada que se mencione con el nombre de profecía. Por los abusos que ha habido. Les decía ahorita, quizá algunos cuando escuchan la palabra profecía se les eriza el corazón y dicen, no, eso no existe hoy en día. Claro que existe, hermanos. Los dones que Dios nos ha dejado en su palabra nos lo ha dejado para llevarnos a una fe más cercana con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Vean el versículo 10 ahí mismo. Pero no solamente el don de profecía, diversos géneros de lenguas. Ahora hay iglesias que no toman en cuenta a sus congregantes. Escuchen esto. Hay iglesias que no toman en cuenta a sus congregantes como miembros de su denominación o de su iglesia porque no hablan en lenguas. Dicen, tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo y tienes que hablar en lenguas igual que todos nosotros, si no, no eres aceptado. Las iglesias pentecostales extremas hacen eso dentro de sus miembros, dentro de la iglesia. Y ellos dicen que todos los cristianos deben hablar en lenguas. Ahora, ¿cómo deben usarse estos dones del Espíritu Santo para la iglesia hoy en día? ¿Cómo se pueden usar estos dones para capilla, para ustedes, como hijos de Dios?
Si solamente ocurrieron en el primer siglo y ya no ocurren en este siglo, entonces es solamente venir, sentarnos y volvernos otra vez a nuestra casa. ¿Es todo lo que Dios nos va a dar? No. ¿Terminaremos de conocer al Señor completamente? ¿Hemos conocido completamente al Señor? Por eso cuando alguien dice yo conozco todo de Dios y tenemos que mantener un corazón enseñable, un corazón dispuesto a poder seguir aprendiendo. Vean el versículo 3. De ahí del capítulo 14. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Esto está hablando cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo y habla en lenguas. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Una vez más, cuando alguien habla en lenguas, es guiado por el Espíritu de Dios. Es guiado por el Espíritu de Dios. Vean el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? En otras palabras, si van y hablan solamente en lenguas, pero no hay una interpretación de acuerdo al idioma que se habla en ese lugar, va a quedar la persona edificada, pero no el cuerpo de Cristo. No el cuerpo de Cristo. Vean el versículo 7. Versículo 7 ahí mismo. Ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta, la cítara. Si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y vayan conmigo, por favor, ahí a Romanos capítulo 12. Ahí adelantito. Romanos capítulo 12. Miren lo que dice la palabra ahí, en Romanos capítulo 12. Lo habíamos visto anteriormente. Vean el versículo 3. Digo pues, por la gracia que nos es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. En otras palabras, no se crea más que los demás, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A quién? A cada uno. A cada uno. Vean el versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6, vean, de manera que teniendo diferentes, ¿qué? Dones, según que la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, no trate de imponerle a los demás y que los demás tengan la fe que Dios le ha dado a usted. No impongan los demás lo que usted cree en la palabra del Señor. Cada persona tiene cierta medida de fe dada por Dios. Porque de la manera que el versículo 7 dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Así que
Pablo les escribe y les dice que cómo deben usarse estos dones de acuerdo a la medida de fe que Dios les ha dado. Tomen en cuenta que estos dones, 9 dones espirituales descritos en 1 Corintios capítulo 12, en ese pasaje fueron usados de una manera especial por el Señor a través de la iglesia, y algunos de ellos lo miramos la semana pasada como nuestro Señor Jesucristo los usó, siendo mismo Dios. Y Pablo les habla y les dice que no ignoren esos dones. No tomemos una excusa de decir yo no creo en eso, porque yo veo mucho YouTube. Yo creo que eso es lo que ha pasado hoy en día. Debemos de buscar la palabra del Señor. Debemos de buscar una relación íntima con el Señor Jesucristo. Ahora, cuando alguien habla en lenguas, escuchen esto, cuando alguien habla en lenguas, directamente se comunica con Dios sin que nadie lo interrumpa. Cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo y habla en lenguas, se edifica a sí mismo, aunque no sabe lo que dice, su espíritu se edifica. El don de lenguas es diferente a cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, quiero una vez más aclarar esto en cuanto, ¿cuándo decidieron ustedes convertirse a Cristo? Aunque fue el Espíritu Santo quien los convenció y quien nos convenció. De la necesidad de Dios, de la perdición que teníamos de nuestros pecados. Fue algo sobrenatural, amén. Nadie dice, yo decidí hoy ser salvo. No, el nacer de nuevo es sobrenatural. De tal manera que cuando nacimos de nuevo fue concebida la vida espiritual que solo existe en Dios. Así que cuando una persona se convierte a Cristo pero sigue hablando chispas, cuando una persona se convierte a Cristo y sigue siendo obstinado en lo que se hacen las cosas a mi manera, cuando una persona recibe a Cristo pero no hay ningún cambio en su forma de pensar, hablar y actuar, quizá no ha nacido de nuevo. Porque cuando alguien recibe a Cristo Jesús, al ser único y verdadero, ahorita cantábamos un canto, quiero, Señor, construirte, Señor, que puedas vivir, donde puedas vivir. ¿Se puede contener al Creador del universo? Imagínense sus cuerpos, Dios los hizo. Los seres humanos somos los únicos que podemos tener acceso en los dos lugares, en la vida física y en la vida espiritual. Somos los únicos. Los ángeles caídos y los demonios necesitan cuerpos para poder manifestarse en el mundo físico. Por eso la Escritura dice que los verdaderos adoradores adorarán a Dios ¿en qué? En espíritu y en verdad. Cuando le decimos, Señor, vengo a usted en el nombre de Cristo Jesús. Cuando somos bautizados con el Espíritu de Dios y cuando hablan en lenguas, se comunican con Dios directamente de tal manera que hablan el lenguaje celestial, de tal manera que no hay nada que interrumpa ese lenguaje, esa plática que el Espíritu toma de su propia cuerpo, de su propia lengua para poder comunicarse con Dios. Ahora, ¿cuándo fuimos concebidos espiritualmente por el Espíritu de Dios y recibimos la salvación por la gracia y la sangre de Cristo? Fuimos perdonados. En ese momento la vida, la luz, el amor, el Redentor, el Salvador, el Creador, el Consejero, mismo Dios nos da vida y lo divino y lo sobrenatural viene junto con ello. Ahora dirán, ¿por qué no todos? ¿O por qué dentro del cuerpo de Cristo no se usan estos dones? ¿Solamente se usa el don de enseñanza? ¿Solamente se usa el don de predicar? ¿Qué de los demás dones?
porque no se usan. Creo que no se usan porque no usamos y porque no practicamos Romanos capítulo 12. Porque alguien que sabe enseñar no enseña. Por eso dice que el que enseñe, ¿qué dice? Enseñe. No, pues si Dios me quiere usar, que me use grandemente. Pero no, el que sirve, ¿qué dice? Sirva. La palabra de Dios nos dice en Colosenses que lo hagamos como para el Señor cuando sirvamos y no para los hombres. Ahora, como no se usan esos dones, alguien Dios lo ha bendecido a lo mejor de una manera especial en cuanto a económicamente. Dice el que reparte, hágalo ¿con qué? Con liberalidad. En otras palabras, si Dios lo ha bendecido, no sea mezquino, ayude a los demás. Para que otros conozcan ¿a qué? A Cristo Jesús. Ese es el propósito. No es que Dios quiere que acumule más, que acumule más. No, es para predicar a Cristo Jesús, hermanos. Ahora, cuando hay el hablar en lenguas, género de lenguas, tiene que haber interpretación de esas lenguas que se hablan. Este octavo don va junto con el noveno, que es interpretación. Esos dos van juntos. No puede alguien solamente hablar en lenguas y hablar en lenguas y hacer un show y no haber interpretación. Ahora, hay grupos así, hermanos. Entran ustedes y dicen, estos están locos. Estos definitivamente están locos. Se caen, hacen cosas que dicen que el Espíritu de Dios los hace hacer. Y dice que el hablar en lenguas es para el incrédulo. Es una señal para el incrédulo y la interpretación es una señal para el incrédulo, no para el creyente. Ahora, de nuevo, vayan conmigo ahí a 1 Corintios. 1 Corintios 12 y el versículo 14. El don de lenguas es guiado por el Espíritu de Dios. Así que a lo mejor alguien puede estar cantando, adorando al Señor, exaltando al Señor. No necesariamente tiene que haber música, alabanza, para que el Espíritu de Dios se mueva. Pero el Espíritu de Dios se mueve de tal manera que alguien habla en lenguas, entonces posiblemente esa persona puede ser la que interprete las lenguas, o alguien más guiado por el Espíritu de Dios también, interprete lo que esa persona dijo en lenguas. Para que edifique corporalmente a todos los santos que están allí en esa iglesia a través de la interpretación. El don de lengua es un mensaje que nace del Espíritu de Dios. El don de lenguas nace en el corazón de Dios, viene directamente del Espíritu Santo. Y por lo tanto la interpretación debe ser dada al idioma de esa congregación. Todos aquellos que les decía que han sido bautizados con el Espíritu Santo hablaban en lenguas, y esas lenguas se vuelven parte de su ser, de su vida en Cristo. Pablo le dice, hablo más en lenguas que todos ustedes. ¿Dónde las hablaba? ¿Cambiaba el tono de voz cuando él hablaba en lenguas? No. Hablaban más lenguas que todos, pero dice, pero prefiero hablar palabra en profecía, en otras palabras, para poder edificarlos, que 1000 palabras en lenguas que no me van a entender. Y eso se refiere al don
En otras palabras, cuando alguien habla en lenguas, es el hombre el que inicia el hablar en lenguas con el Señor, cuando fue bautizado. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve a través de las lenguas dentro de la iglesia, es el Espíritu Santo el que inicia esas lenguas. ¿Por qué? Porque hay un mensaje para quién. Para alguien dentro de la iglesia, o quizá para la iglesia, o quizá para una nación. Así que es el Espíritu de Dios el que inicia y viene con un propósito específico, en particular de parte de Dios para alguien. Un hombre visitó por primera vez una iglesia cristiana en Inglaterra. Teniendo el trasfondo judío, llegó a esa iglesia en Inglaterra y se sentó allí hasta las meras filas de atrás. Alguien durante la alabanza comenzó a hablar en lenguas. Y en medio de ese mover del Espíritu de Dios hubo interpretación en inglés. Cuando se terminó la predicación, cuando se terminó el servicio de adoración de la iglesia, se le acercó aquel hombre al pastor y le dijo, ¿qué es lo que sucede en esta iglesia? ¿Qué tienen aquí en esta iglesia? Dice. Le dijo, ¿por qué me pregunta eso? Porque la persona que habló en lenguas habló perfectamente en hebreo. Y no solamente eso, dice. No solamente habló perfectamente en hebreo, enumeró mis pecados y dijo mi nombre. ¿Quién conoce mi nombre? Dice. Es la primera vez que vengo a ese lugar. Así que el hombre le dijo, es que ese hombre no habla hebreo, solamente habla inglés. Aquel judío, no creyéndole al pastor, fue y le preguntó a ese hombre y le empezó a hablar hebreo y le dijo, no hablo otro idioma, hablo solamente inglés. Así que a través de aquel judío que entró en aquella iglesia, recibió aquella revelación de parte del Señor de lo que Él era, lo que Él estaba haciendo y cómo Jesucristo era la esperanza, y recibió a Jesucristo como el Mesías de su corazón. A Dios no vamos a poder encerrarlo, hermanos. Dios se sigue moviendo dentro de su iglesia. Aquellos que han sido bautizados por medio del Espíritu Santo inician el hablar en lenguas, pero lo deben hacer en silencio, sin levantar la voz para que los escuchen. Pero también deben orar en el entendimiento para que la persona que está ahí al lado de ustedes puedan decir, le alabo, le exalto, le glorifico, Señor. Usted es digno de que le exalte, aún después de que habla en lenguas, para que sea la otra persona también edificada de que está exaltando y adorando al único Rey de reyes y Señor de señores, que es Cristo Jesús. Versículo 14, vean ahí del capítulo 14 de 1 de Corintios. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda ¿hace qué? Sin fruto. No, es que ahí hablan en lenguas. Se edifica a sí mismo. El espíritu es edificado. ¿Cómo es edificado? No entiendo, hermanos. Hay cosas que no vamos a entender, que no las vamos a entender. Y si tratamos de razonarlas, no vamos a poder entenderlas. Es como si tratáramos de razonar la magnitud y la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, el que está al lado de ustedes, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Si alguien está hablando en lenguas, y cuando habla en lenguas, le escucha esas palabras que están diciendo ahí, pero no las entiende, ni la persona que las está hablando las entiende. También le dice, Señor, le doy gracias, le alabo, le exalto, le bendigo, le glorifico. Le estoy, Señor, rendido a sus pies en esta. Pero cuando ora en entendimiento, la otra persona puede decir, amén.
Amén. Vean el versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Cuando alguien habla en lengua, está agradeciendo a Dios. ¿Cómo? No lo sé. El espíritu dentro de ese cuerpo se está edificando. Su espíritu. Esta lengua no solo se habla, es un lenguaje espiritual. Vean el versículo de nuevo. Ahí el versículo 20, perdón. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? De manifestar de que Dios puede mostrarse en cualquier lugar, a cualquier etnia, a cualquier nacionalidad, para poder manifestar la salvación de Cristo Jesús. La salvación de Cristo Jesús. Y en esto Pablo habla en los versículos que acabamos de leer. El versículo 19 en adelante no habla del bautismo del Espíritu cuando el hombre inicia las lenguas, sino el don de lenguas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y eso se refiere al don de lenguas. Cuando alguien habla en lengua extraña, en otras palabras, debe de pedir a Dios en oración interpretarla. La interpretación debe ser dada, ya sea por esa persona, quien el Espíritu Santo le da la interpretación, o la misma persona, pedirle: Señor, denos la interpretación. Aquí ha habido. Dios se ha movido de esa manera en capilla. Cuando yo hablo en mi idioma, me edifico a mí mismo, amén. Cuando ustedes hablan en su idioma, se edifican a sí mismos. Pero cuando hablan en lengua extraña, celestial, angelical, como dice la palabra del Señor, el don de lenguas es parecido, les decía, al de profecía, ya que es un mensaje directo de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y entonces cuando esas personas revelan, igual que a ese hombre, le reveló todo lo que él hacía. ¿Para qué? ¿Para avergonzarlo? No, para mostrarle que necesitaba ser salvo. Para mostrarle que necesitaba ser salvo. La interpretación de lengua no es traducir, hermanos, o dar el mensaje literal. Tampoco pudiera ser el mismo lapso de tiempo. A lo mejor alguien habla en lenguas muy pocas palabras, pero la interpretación es más larga, porque se necesitan a lo mejor en veces palabras más de nuestro idioma para poder describir una palabra que el Señor quiere decir. Así que cuando alguien habla en lenguas y cuando alguien haga interpretación, dice: no, él habló poquito, pero él habló mucho. No es una traducción de palabra por palabra, hermanos. Es un mensaje que Dios quiere llevar a cabo a ese lugar. Como los creyentes en China, cuando alguien hablaba y enseguida había la interpretación y decía: salgan en este momento, vienen contra ustedes. Y en ese momento salían. En cuanto salían de ahí y se metían entre la gente, llegaban los del servicio secreto del comunismo. Pero ya se habían ido. Dios es grandioso, hermanos. ¿Creen que servimos a un Dios de nomás tenerlo ahí? Es que yo creo en Dios. También los demonios creen y tiemblan. No solamente creer intelectualmente, creer con fe.
y creerle a Dios en su palabra. La interpretación pudiera ser espontánea, es decir, que la persona que habla sea la que dé la interpretación. Haya un fuerte deseo en su espíritu de decir ciertas palabras. Y escuchaba sobre cierta ocasión cuando alguien habló, hubo hablar en lenguas, ese mover del espíritu, y alguien se paró para poder decir esas palabras, dar la interpretación, y cuando dio las palabras, una persona, una mujer que estaba ahí, Dios le empezó a mostrar lo que él estaba diciendo en visión, y enseguida mostraba como un lapso de una línea blanca donde no se decía nada. Pero Dios le mostró a esa mujer lo que se estaba diciendo. Y cuando se decía él la palabra, miraba ella en visión lo que él decía, lo que Dios decía en cuanto a esa interpretación de las lenguas. Y después miraba otro lapso blanco y otro lapso blanco. Y miraba entre una imagen y la otra lapsos blancos. Y el Señor se manifestó y dice: todo lo que él dijo está bien, pero todo lo demás hay cosas que yo no dije. Por eso es importante no movernos por las emociones, sino por el Espíritu de Dios. Saber que es el Espíritu de Dios. Ahora, dirán ustedes: pastor, si Dios nos ha salvado y Dios se ha manifestado, y estos dones que Dios ha establecido aquí son para la iglesia, ¿podemos usarlos ahora, hoy en día? ¿A cuántos de ustedes les ha tocado soñar? Mucho. Todos, ¿verdad? Hay personas que tienen sueños y simplemente buscan un significado de ese sueño, pero nunca leen la Biblia. Y van al YouTube, al Internet, donde mucho de ello es brujería y hechicería, y buscan la interpretación de su sueño cuando nunca pasan tiempo con Cristo y cuando nunca pasan tiempo en la palabra de Dios, y buscan la interpretación de ese sueño. Cuidado también con los sueños, hermanos. Cuidado cuando alguien venga y le diga: tuve un sueño de esto y esto otro, pero no hay fruto en la vida de esa persona. No hay frutos que traigan gloria a Dios. No hay fruto de leer la palabra del Señor. No leen la palabra de Dios, toman tiempo para cualquier otra cosa menos para la palabra de Dios. Dios usa a los seres humanos, y Dios usa seres humanos con fallas para poder dar esos dones, para que Él siga manifestándose. Él no va a usar medios carnales, humanos, para poder traer algo espiritual. Es que estoy buscando la interpretación de esas palabras. Nadie tampoco puede apropiarse de estos dones. Puede poner un monopolio y decir: estos dones se manifiestan solamente en mi vida. Nadie puede hacer eso. El Espíritu de Dios los da a quien Él quiere. Amén. A quien Él quiere hacerlo. Ahora, me encanta esto porque estos dones son dados al cuerpo de Cristo. Eso es algo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque eso me ayuda a que yo dependo de los dones que el Espíritu de Dios trae a cada uno de ustedes. No nos volvemos llaneros solitarios. El yo lo sé todo. Wow, dependo de los dones que cada uno de ustedes Dios les ha dado como cuerpo de Cristo. Cuando alguien cree que sabe todo, que no necesita que nadie le diga nada, que nadie le enseñe nada, se vuelve un llanero solitario. Se vuelve un llanero solitario. Y personas así siempre serán, escuchen esto, personas así siempre serán divisivas.
siempre serán divisivas, porque buscan su propia gloria, no la de Cristo. Quiero terminar con esto. Nadie puede apropiarse de estos dones. Estos dones el Espíritu de Dios los va a dar a su iglesia. Son para la iglesia de Cristo. Amén. Son para la iglesia de Cristo hoy en día. Así que esos dones nadie puede ofrecerlos a alguien más. Solo el Espíritu de Dios sabe a quién dárselos. Y cuando alguien usa estos dones mencionados aquí, nunca debe de llevar la atención hacia sí mismo. Nunca debe ser él o ella el centro de atención. ¿Quién debe ser? Cristo Jesús nuestro Señor, hermanos. Cristo Jesús nuestro Señor. Así que no se trata del mensajero, ¿se trata de qué? Del mensaje. Del mensaje. Se trata de eso. Se trata del mensaje del Señor. En veces buscamos que sea el mensajero, no, es el mensaje que Dios trae a través de su palabra primeramente. Así que el Espíritu Santo usará a las personas tal como son. Muchas personas son sencillas, tienen un vocabulario muy corto, a lo mejor son albañiles, no tuvieron mucha educación, pero hay personas que tienen un vocabulario muy amplio, son intelectuales, y van a tener una interpretación más amplia. Pero no es las palabras que usa el albañil o las que usa el doctor o las que usa la persona intelectual. Simplemente es que Dios ha hablado y es el mensaje lo que interesa. Así que no podemos decir a alguien, es que él no tiene estudio o él tiene mucho estudio. Dios puede moverse de una manera especial. Y eso es lo que buscamos en Capilla, que los dones del Espíritu de Dios se muevan de una manera para la gloria y honra del Señor y para la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Escuchen esto, Capilla, y con esto termino. Pongan atención en esto. Si como iglesia de una manera individual queremos que esos dones sean parte de nosotros como comunidad de creyentes, por la gracia de Dios, y quiero aclarar esto, por la gracia de Dios. Si queremos que esos dones sean usados en esta iglesia, en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a mantener un corazón enseñable, un corazón humilde y nuestra carne humillada delante del Señor. Delante del Señor. Así como quiero ponerlo de esta manera. Nuestro Dios es como un hombre negociante, un hombre que invierte, un empresario. ¿Qué empresario invertirá su dinero en un lugar donde sabe que no va a ganar? Mi pregunta es esto: ¿creen que Dios dará sus dones del Espíritu Santo a personas que no los van a usar? ¿Creen que Dios se moverá de esta manera a través de los dones del Espíritu de Dios cuando no se van a usar? ¿Los pondrá el Señor a la merced de los hijos de Dios? Si alguien que sirve ve la necesidad de servir, pero no sirve. Si alguien que sirve tiene el don de servir, ve la necesidad del que sirve, pero espera hasta que alguien le diga que sirva, ¿creen que Dios le dará esos dones? Si alguien que enseña, sabe enseñar, pero dice no quiero enseñar, ¿creen que Dios le dará estos dones que son completamente divinos? No. ¿Crees que Dios le confiará lo eterno? ¿Creen que cuando Dios ha bendecido a alguien materialmente, pero cierra su mano, creen que Dios le confiará lo eterno cuando no es fiel con lo terrenal?
No. Nuestro Salvador Jesucristo dijo en Lucas 16, 10 al 13: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, temporales, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¡Wow! Nos confiará Dios cosas que nunca van a pasar, que son eternas. Si usamos lo que ya tenemos para edificación mutua en nuestros hermanos en Cristo, si enseñamos lo que Dios nos ha encargado en su palabra, su evangelio eterno, transformador, entonces seremos vasijas donde dice el Señor: voy a depositar estos dones en mis hijos y en mis hijas. Y entonces el Creador del universo, el Creador de lo visible y lo invisible, al Señor de los ejércitos celestiales, daremos la gloria y la honra por ello. Amén. Agachen sus cabezas ahí donde están. No me gustaría solamente orar. Me gustaría que ahorita cantábamos un canto que habla de preparar ese lugar para que Él venga y viva, de que nuestros corazones estén preparados para Él. Así que dispongamos nuestro corazón y díganle allí con sus propias palabras en silencio. Díganle al Señor: Señor, quiero ser fiel. Todo lo que usted tenga en el tesoro de las cosas espirituales, ayúdeme, Señor, conforme lo que usted quiere que yo practique, ejerza. Hable ahí con el Señor. Esos dones que se mencionan aquí, palabra de sabiduría, de ciencia, dones de sanidades, el hacer milagros, el de profecía, el de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Esos 9 dones que se mencionan allí, el Señor está dispuesto a dárselos a ustedes, y una vez que se los dé, van a decir: Señor, gracias. Siempre será para la gloria de Él. Así que pídanle a Dios ahí, hable con Él. Y quizá a lo mejor algunos de ustedes dirán: Pastor, nunca he sido bautizado con el Espíritu de Dios. Pídale ser bautizado con su Espíritu, para que ese don de lenguas sea parte de usted. Pónganse de pie allí donde están.
Padre Celestial, Señor, ciertamente su palabra, Señor, es veraz. Y esos dones, mi Dios, vienen, Señor, junto con el paquete de la salvación, por haber creído en su Hijo Jesucristo. Porque fuimos salvos, mi Dios, y lavados con su sangre preciosa, Jesús. Le queremos pedir, mi Dios, que usted se mueva, Señor, en nosotros. Que nos dé un hambre por su palabra. Que el día, Señor, que no pasemos tiempo en su palabra, nos sintamos tan vacíos. Que el día en que no hablemos con usted, Señor, nos sintamos tan solos. Que, Señor, tengamos el deseo de hablar con usted en todo tiempo. Ayúdenos a ser sensibles a su espíritu. Ayúdenos a aborrecer, Señor, las cosas de la carne. Te lo pedimos, Padre Celestial. Queremos usar estos dones, mi Dios, en su iglesia. Es su iglesia. Su presencia es lo más valioso que tenemos.